Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Factoría Cultural. Hoy nos encontramos junto a Miguel Sánchez, director del Aula Municipal de Teatro, para poder hablar de las obras que nos traen este 25 de mayo y 8 de junio. Miguel, primero antes de nada, encantado de tenerte en este programa. Encantado de estar contigo también, Cristian. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo empezaste en teatro? Porque aunque vayamos a hablar del aula de teatro, quiero saber un poquito de ti como persona. Empecé en el teatro justamente en el aula de teatro de Aracena como alumno. De esto ya hace mucho tiempo. Esto fue en el 1989 del siglo pasado. Y bueno, ahí me llegó un poco la afición por el teatro y a partir de ahí ya la verdad es que todo fue como muy rápido. Llegó la animación sociocultural, después de la animación sociocultural llegó el arte dramático. Empecé a dar clases como muy rápido y a trabajar también en grupos de teatro como actor, alguna que otra intervención también en televisión, en alguna película, pero principalmente lo que he hecho durante estos años es dirigir mucho. Y en todo este tiempo, ¿qué crees que es lo que más te ha aportado al teatro? Pues yo siempre digo que el teatro primero me salvó la vida, después me la cambió. Y ahora forma parte, ¿no?, de mi vida. Pues creo que generalmente lo que el teatro nos aporta a la mayoría, ¿no? Mucha capacidad de empatía y todo lo que tiene que ver prácticamente con el desarrollo personal, porque aquí el instrumento somos nosotros mismos y al manejarnos como instrumento, como recurso de trabajo, aprendemos mucho sobre nosotros mismos. Aparte de eso, es un veneno. ¿Sí? Es un veneno que se te mete en el cuerpo y bueno, yo llevo 35 años dando clases, he recibido a muchísima gente, te puedo decir que como que no existe el término medio. Si te engancha, si no te engancha, no te engancha. Qué curioso cómo lo explicas, porque yo a gente que también ha hablado de teatro siempre me ha dicho que hasta es como algo sanador, pero tú me lo explicas como un veneno de que te vuelves adicto al teatro, por decirlo de una manera, a actuar, ¿verdad? Sí, claro, pero también te he hablado de ese poder sanador, ¿no? Cuando he hablado de todo lo que está vinculado a la persona y al desarrollo personal. Hombre, lo del veneno es una metáfora, ¿no? Es una forma de decir que es algo que te engancha profundamente, sí, que te crea como cierta adicción y que muchas veces cuando hablamos los teatreros entre nosotros decimos así un poco medio en broma, medio en serio, que no entendemos muy bien porque tiene algo de masoca, ¿sabes? Realmente es algo que requiere, de alguna forma requiere una exhibición, ¿no? Tú te exhibes y eso siempre conlleva como mucha presión, pero es una presión que al final termina siendo siempre gratificante. Y la importancia de este arte, porque al fin y al cabo son artes escénicas. ¿Cómo crees que es importante el aula municipal de teatro en general? Porque es algo que a la gente se puede apuntar, que cualquier persona puede entrar, aún siendo nueva, aún teniendo experiencia. ¿Qué tan importante crees que es el hecho de tener una aula de teatro aquí en Aracena? Bueno, pues yo he tenido la suerte de creo que es el curso número 29, ¿no? Entonces, bueno, pues ya he tenido la suerte de vivir toda una trayectoria. Te puedo decir que dentro de esa trayectoria ha habido un poco de ventajas en todos los sentidos. Hay gente que le ha servido como referente para entender que esa era su profesión y se ha ido a estudiar arte dramático. Ha habido grupos de teatro independiente que han ido saliendo durante estos años y personas vinculadas al aula que ahora mismo, como por ejemplo en el caso de Rosa Ordóñez, ¿no?, dispone de un espacio además de artes escénicas y un grupo de teatro profesional. Y luego, pues, desde un punto de vista quizás más sociocultural, ¿no? Gente que no entiende el teatro como una profesión, pero sí como una vocación, como un hobby, como una forma de vida y que al final también han encontrado de alguna forma como una familia, ¿no? El aula de teatro ya hoy, ¿no?, a día de hoy, a pesar de que ha pasado mucha gente y otra gente se ha ido y otra gente ha vuelto, de alguna forma hay como una familia. ¿Y cómo es tu forma de tomar estas clases? Porque yo según tengo entendido, tú tienes una manera de repartir cada año. ¿Cómo es la manera de que la gente aquí aprende, por decirlo de una manera?
Bueno, difícil de responder a esa pregunta, ¿Cómo ¿no? quieres repartir? Porque es muy complejo, pero bueno, te puedo dar algunos referentes. Yo trabajo mucho desde lo orgánico. Siempre le digo, tú tienes que creerte para que el público se lo pueda creer, ¿no? Entonces hacemos un trabajo en el que tratamos de trabajar con los sentimientos, con las acciones, siempre en función de eso que en el teatro se llama la verdad escénica, ¿no? Para mí eso es muy importante. Trabajo mucho a través del juego, sobre todo al principio, porque el aula tiene como dos partes. Una primera parte en la que lo que hacemos es como mucho trabajo de improvisación, juegos de desinhibición, juegos de expresión corporal, todo lo que tiene que ver con lo que buscamos aprender a estar en el escenario, no sufriendo, sino jugando, ¿no? Entonces, utilizo mucho el juego es muy importante. Porque al fin y al cabo, como tú has dicho, en el escenario no hay que sufrir, pero hay una preparación mental importante el hecho de actuar delante del público, sobre todo cuando es tu primera vez, ¿verdad? Porque es una presión el tener un público delante cuando nunca estás expuesto así, por esa manera, ¿verdad? Sí, y además eso siempre está, ¿eh? Aprendes a llevarlo mejor. Pero bueno, aquí hay que gente que lleva ya 8 o 10 años, ¿no? En el aula, que tiene un tiempo, un proceso, y esos nervios siempre van a estar. Al final también terminas entendiendo que son necesarios, que son como el impulso, como la energía desde la que tiras y desde la que liberas también, ¿no? Porque es verdad que hay mucho nervio antes de empezar, pero también hay mucha sensación de liberación después. Yo creo que eso es lo que engancha, ¿no? Al fin y al cabo, creo que es como tú dices, aparte de la autosatisfacción de haber completado la obra cuando ya has terminado delante de la gente, el oír los aplausos al final, te da como felicidad, no sé cómo explicarlo, porque yo nunca he tenido la suerte de actuar en una obra de teatro, pero yo creo que te causa una satisfacción. Sí, una especie de catarsis. Sí. Como muy liberadora, es como que de pronto tienes... Es como que justo antes de salir tienes la sensación de ¿yo para qué me he metido en esto? Y cuando acabas la función tienes la sensación de ya sé por qué me he metido en esto, ¿no? Compensa. Y ahora, centrándonos en lo que sería la obra de este sábado, piezas breves, ¿qué es lo que nos va a traer al teatro? Bueno, pues son 6 historias, 6 historias pequeñas. Una de ellas es un clásico de Chejov, de Anton Chejov, y las otras son autores contemporáneos, como Alonso de Santos, como Paco Mir, de Tricicle, alguna del grupo catalán de Teatre. Bueno, hemos decidido colocar en el título de Delirium tragicómico porque hay algo en todas ellas, aunque son obras de distintas épocas, de distintos autores, pero todas ellas tienen en común algo de eso, son como especies de delirios. Sí. Y trabajamos en clave de comedia, pero es verdad que todas las historias tienen algo de tragicómico. También son diferentes estilos y dramaturgias, al fin y al cabo. ¿Esto cómo se ha afrontado a la hora de trabajar en esta obra? Porque yo comprenderé que es distinto a otro tipo de proyectos. Sí, claro, bueno, como te dije, hay gente, todos los años, cada curso hay gente que sigue, gente que lleva ya 6 o 7 años y gente que llega nueva. Eso es importante también a la hora de elegir el trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor hay personas que ya han hecho 4 clásicos, sí, o personas que ya tienen un determinado perfil de personaje muy trabajado, muy hecho, ¿no? Registros determinados que están muy hechos. Sí. Pues lo que voy buscando un poco es como siempre cómo compensar, cómo equilibrar ese trabajo. Para las personas que llevan más tiempo, pues trato de buscar como nuevos desafíos. Para las personas que llevan poco tiempo, pues en ese tiempo en el que te comentaba antes, que estamos jugando, que estamos practicando improvisaciones y tal, pues yo hago como una lectura de, creo que a esta persona este año lo que le viene bien es este determinado tipo de trabajo. Las razones por las que se eligen los repartos son pedagógicas, principalmente, no son de producción, ¿no? No somos una compañía, somos una escuela, ¿no? Y eso se tiene en cuenta. Al fin y al cabo, como tú dices, cada año va cambiando las personas que están, hay personas que se quedan, hay personas que se van, y tú tienes el deber, por así decirlo,
la responsabilidad de que todas las personas se sientan cómodas dentro de lo que cabe dentro de esta obra, ¿verdad? Como tú acabas de decir. Sí, claro, porque al fin y al cabo también termina siendo un trabajo como muy personal, como muy individual, ¿no? Porque cada persona tiene su tiempo y su proceso, no solamente por una cuestión de que lleven más o menos tiempo en el aula, sino porque al trabajar con nosotros trabajamos con nuestras propias, en muchas ocasiones contra nuestros propios prejuicios, contra nuestras propias inhibiciones, con nuestros propios mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, el trabajo es muy individual, pero al final el teatro termina siendo una cosa muy colectiva, ¿no? Entonces termina siendo como muy proyectado hacia afuera desde una unidad, desde un grupo. Y eso hace que todo el mundo se sienta integrado, cada uno en su papel. Eso es curioso porque, según he visto también en personas que están en el aula municipal de teatro, se han sentido aquí como volviendo a la juventud, porque aquí precisamente, como tú dices, trabajan en este tipo de... trabajan en su exhibicionismo, por decirlo de una manera. Sí, claro, bueno, yo no sé si a su juventud, a veces nos acercamos más a la niñez, ¿sí? Incluso, ¿no? Sí. Por aquello que te decía de que trabajamos mucho al juego, desde el juego, pero porque el juego a mí me parece un elemento pedagógico muy interesante, ¿no? Cuando jugamos, aprendemos. Cuando te subes al escenario muchas veces, las cosas que me plantean es ¿y cómo hago el personaje? Es que no sé cómo lo tengo que hacer. Bueno, aquí entra un poco lo que te decía antes de la importancia de lo orgánico para mí. Se quedan muy desconcertados al principio cuando le digo, yo qué sé, yo tampoco lo sé, cómo lo tienes que hacer, lo tendremos que comprobar, ¿no? Luego van entendiendo un poco eso, que lo que descubrimos, lo descubrimos a través del juego. El niño cuando juega, el niño no piensa cómo lo voy a hacer. El niño de pronto, yo qué sé, pues coge una espada y dice, yo soy un capitán. Y no dice, ¿qué tipo de capitán tengo que hacer, no? Por eso me parece como muy interesante desde el punto de vista pedagógico el juego. Eso nos acerca, evidentemente, jugar nos acerca a etapas que yo creo que desgraciadamente tenemos un poco perdidas, ¿no? Vamos un poco como perdiendo con los años. Y ahora, justo lo que acabas de explicar, ¿tú crees que a la hora de, en esta aula municipal, a la hora de estar se te asigna un personaje, ¿tú crees que se adapta más la persona al personaje o el personaje a la persona? Porque como tú dices, ya no está buscando tanto el ser exactamente igual, sino que se adapta a ella, ¿verdad? Sí, bueno, al final tienes que terminar un poco como metiéndote en la piel del personaje. O visto desde el otro lado poniéndole tu piel al personaje. Entonces, bueno, es una cosa recíproca, ¿no? El personaje y tú termináis siendo una misma cosa. Si no lo consigues no vas a poder realmente disfrutar del placer de lo que significa interpretar, ¿no? Porque, mira, hay una cosa muy curiosa que es que se da un perfil de persona tímida. A mí mucha gente me dice, yo me gustaría apuntarme, pero es que soy tímido. Digo, perfecto, estás en el perfil, ¿no? Y eso se produce porque no eres tú la persona a la que estás interpretando, sino ese personaje de alguna forma es como una máscara que te protege. Qué curioso. Pero tú puedes trabajar, tú trabajas desde ti mismo, con lo cual, bueno, pues el teatro da la posibilidad de ser otras cosas que tú no eres. Es que eso yo nunca lo había entendido así, es que me parece muy curioso porque me lo está explicando como, al final tú te adaptas a la situación del personaje, pero tú eres el que dentro de esa adaptabilidad estás viviendo la situación del personaje, no es ya lo que está escrito, es como tú sientes que ha vivido ese personaje, esa historia, ¿verdad? Claro, eso es interpretar. Por eso. Aprenderse el texto y decirlo no es interpretar. O sea, para eso hacemos teatro radiofónico, ¿no? No, en el teatro siempre, hay una cosa que siempre le digo mucho a los alumnos, que en el teatro es mucho más importante lo que se cuenta que lo que se dice. Al público no le interesa tanto lo que dice, para eso leo el libro, ¿vale? Me interesa saber cómo lo vives, eso es lo que hace que podamos durante siglos incluso ver una misma obra, ejemplo Hamlet, ¿no? Una vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Porque cada interpretación nos va a dar algo distinto, algo diferente. Sí. Y para lo que sería la obra del 25 de mayo, a la gente que aún no entendía el teatro y aún así tiene curiosidad, ¿qué crees que es lo más llamativo? ¿Qué crees que es lo que le llamaría para que vengan justamente ese día a ver esta obra?
Yo le diría que se lo van a pasar bien, que va a ser divertido, que no van a salir indiferentes. Mm, Porque es una de las cosas que también siempre le digo a los alumnos, ¿no? Nuestro objetivo es que quien se sienta en la butaca se levante de una forma distinta a como se ha sentado, ¿no? mm, Bien sea porque se ha reído mucho, bien sea porque ha llorado, bien sea porque se ha emocionado, bien sea porque se ha escandalizado. mm. Da igual, ¿no? Pero entonces creo que eso lo van a tener como seguro, y luego pues bueno, hay un trabajo muy generoso por parte de gente que se está formando, ¿no? Desde lo teatral, y que creo que merece ser visto. Yo sinceramente creo que es un gran trabajo el hecho de poder transmitir una sensación al público, el querer transmitir ya sea lo que o un drama o una comedia. Esto es algo importante porque la sensación es lo que nos define como personas, al fin y al cabo. Claro, y bueno, y es lo que tiene un poco el arte, ¿no? Que nos Mm, saca un poco de la realidad cotidiana, lo convierte todo como en más sublime, ¿no? Es por eso que las artes escénicas son tan importantes y nunca hay que desmeritarlas, y con el tiempo, aunque se saquen más televisión o de películas, el teatro siempre va a ser algo importante y algo que siempre hay que visitar. Sí, yo cuando a veces se habla de las posibilidades del cine, de Mm, las tres dimensiones, cuatro mm, dimensiones, ¿no? mm. Digo, al final llegaremos al teatro, tú sabes, con tanta dimensión. Sí, afortunadamente yo creo que a pesar del cine y de todo ese bombardeo que nos llega de todo lo visual, ¿no? Mm, Hoy día creo que el teatro es algo que nunca morirá, porque mantiene la esencia de algo que no se repite en ningún otro arte. Primero eso que te digo de que el instrumento eres tú, pero mm, además el instrumento eres tú, y estoy proyectándome hacia ti como espectador en ese justo momento. mm, Ninguna representación es igual. mm. Y eso, por ejemplo, bueno, en el cine no. En el cine sí, es verdad, puedes ver la película mil veces y gustarte, pero siempre será el mismo momento, ¿no? Mm. Eso que tiene el teatro de ofrecerse directamente, que también lo tiene la música, Sí. ¿no? Pero en este caso el instrumento es uno además, con lo cual las variables en cada función son distintas. Y eso es completamente un símil. La música, precisamente, por mucho que tú escuches cada canción en cualquier sitio, un MP3, un disco, nunca va a ser lo mismo que cuando estás viendo en directo, con el concierto, porque hay un sentimiento impuesto, un sentimiento que, por mucho que el cantante intenta expresar en lo grabado, lo expresa de forma distinta cuando está cantando, porque depende del público, depende del estado de humor de la persona. Depende del momento justo, ¿no? Ese sentido de presente, Mm, ¿no? Y eso es algo que, también como has comentado, el teatro, al fin y al cabo, la televisión, todo esto se busca el que sea más cercano al realismo, más cercano, como si estuvieses viendo una obra de teatro delante tuyo y estás viendo a una persona que estuviesen actuando para ti, por decir una manera, actuando para el público. Y eso es algo de que en Aracena por lo menos se aprecia mucho la cultura del teatro. Cada vez que hay una obra de teatro suele venir bastante gente y es algo que tenemos fuerte, ¿verdad? Sí, bueno, porque afortunadamente tenemos ya muchísima cultura, ¿no? Mm, Primero porque se ha trabajado desde abajo, a través del aula, a través de los grupos que han salido, y luego pues por tener la suerte de tener este espacio ujú, escénico, ¿no? Que eso también es súper importante, de tener la posibilidad de estar acogido a determinados circuitos, ¿no? Que nos permite ver obras que si no estuviésemos acogidos a esos circuitos no podríamos ver mm, por cuestiones de caché, ¿no? Porque son obras que vienen subvencionadas. Y también nada de eso sería posible si no tuviéramos un espacio, ¿no? Con estas mm. posibilidades. Al final, a través de los años, eh, lo dicen las compañías que llegan, ¿no? Que es un público como muy maduro, como con mucha cultura teatral. Mm. Y para las personas que aún están, aún anda ese paso de querer animarse a venir al teatro, porque sé que conozco personas de, bueno, una obra de teatro no va a pasar, porque hay gente que, como no ha ido a ninguna, por decir una manera, no le surge el interés, pues hay gente que aún ni siquiera lo ha probado, por decir una manera. Esas personas, ¿qué mensaje quieres transmitirles para que vengan a ver su primera obra y se animen, aunque sea, a tener esa sensación, a dar ese paso, Para apuntarse. para apuntarse y Para para apuntarse. verlo, las dos, ambas cosas? Bueno, para verlo ya lo he dicho antes, creo que merece la pena porque
es un trabajo que tiene muchos riesgos, teniendo en cuenta que no son personas que son profesionales. Y puede ser un poco como ejemplo y como referencia, ¿no? Si esta persona lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Yo siempre a la gente que tiene dudas, y que esa duda tiene que ver un poco con los miedos, me gustaría, pero de alguna forma me da un poco de miedo, siempre les digo que hay un proceso, ¿vale? Porque siempre se piensa, claro, esta persona lo ha hecho, pero yo simplemente aprenderme ese texto y tal y cual me costaría mucho. Se piensa un poco como en el resultado final, y ese resultado final, después de un curso completo, es un proceso evolutivo. Y de pronto cuando estás arriba ya casi que no te has dado cuenta y dices, oye, estoy aquí. Pero estoy aquí con una serie de recursos que no tenía, ¿no? Entonces, es una cuestión como de confianza. Lo que pasa es que entiendo que es una confianza, la confianza de tirarte desde un trampolín, ¿sabes? Pero nunca es como te lo imaginas, desde ese lado de voy a sufrir muchísimo. No, aprendes primero a estar, a respirar en el escenario, luego a jugar en el escenario, luego a ser capaz de creerte lo que estás haciendo, ¿no? Y cuando subes ya tienes una cantidad de recursos que de pronto en 9 meses adquieres una seguridad que te parecía como increíble que la pudieras tener 9 meses antes, ¿no? Y eso, al fin y al cabo, es como tú dices, es algo que te puede gustar al final o no te puede gustar, pero creo que es algo que debes probar y vivir, aunque sea una vez, el hecho de apuntarte y ya, bueno, cuando te puedes quedar o no, ¿verdad? Normalmente suele pasar lo que te digo, ¿eh? O sales corriendo o te quedas, y si te quedas como, sí, como enganchado a algo que de pronto empieza a ser como importante en tu vida, una parte de tu vida. Sí. Y ahora hablando de la obra de este sábado, ¿qué personaje destacarías? ¿Qué tipo de personajes vamos a ver? Sin contar mucho, pero ¿qué personajes, de qué carácter, por decirlo de una manera? Personajes muy distintos, porque ya te digo que incluso algunos pertenecen a principios del siglo XX, ¿no? Como en el caso de Chekhov, ¿no? La petición de mano es la primera que veremos además. Y bueno, lo que se refleja aquí un poco desde la comedia es la decadencia de la burguesía rusa justo antes de la revolución. Es la historia de unos terratenientes y tal, y es una situación muy cómica, es un clásico ya, la petición de mano de Chekhov. Las demás son historias muy distintas porque son personajes más contemporáneos, más cercanos a nosotros, situaciones todas muy locas, digamos, por eso lo del delirio, ¿no? Situaciones en algunos casos bastante surrealistas y bueno, como son 6 historias vamos a tener la posibilidad de ver un espectáculo con un ritmo así como de se acaba una, empieza otra, se acaba otra distinta, ¿no? Es como un poco como un mosaico de situaciones y personajes. Son 6 historias breves, pero contundentes, al fin y al cabo. Son obras teatrales en las que vamos a ver, como tú dices, no vamos a perder en ningún momento el querer seguir viendo, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, yo estoy seguro de que el público va a estar enganchado durante la hora y 20 aproximadamente que calculo que durará el espectáculo. Y el hecho de que estas obras, como también has explicado, sean de diferentes, hay contemporáneas, hay más antiguas, también representará otro tipo de ideología dentro de la obra, porque se hará burla de ello, pero también veremos representada de cuándo se escribió. No entiendo. Del hecho de que cómo esté expresado de una manera, porque al fin y al cabo, cada época está expresado de una manera distinta las obras teatrales. Sí, claro, el lenguaje, hombre, hay que tener en cuenta que en cualquier caso la obra clásica es rusa, de principios del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de una traducción, ¿no? Hemos trabajado una traducción concreta. Pero sí, a nivel, por ejemplo, de interpretación, pues tienes que colocarte en un personaje que no pertenece a tu época, que pertenece a una época anterior. Cuando trabajas un contemporáneo, en este caso, como son situaciones tan disparatadas, aunque sean personajes de tu época, tienes que, yo qué sé, existe por ejemplo la situación de 3 madres que acompañan a sus hijos pequeños a un casting de publicidad. Sí. Y entonces se ven las proyecciones de esas madres sobre el triunfo o la derrota de su hijo en el casting, ¿no? Son personajes muy locos. Las personas que lo hacen se tienen que meter en la piel de situaciones
que no tiene nada que ver con la persona que son. Pero eso es una de las cosas que te regala el teatro, ¿no? Que, bueno, puedes interpretar a gente que no eres tú, puedes hacer un asesino y no pasa nada porque como no vas a matar a nadie, Sí. puedes vivir dentro de la piel de un asesino, por ponerte un ejemplo un poco radical, ¿no? Para que se entienda. Esto al fin y al cabo, yo supondré que para el aula municipal de este año habrá sido un reto, porque hay gente que, como tú dices, aunque sea algo contemporáneo, es una situación es, llevado al drama y también muy acentuada, ya sea en la época contemporánea, como tú me has explicado, lo de las tres madres, supondré que lleva un poquito a la exageración este tipo de lucha, o en la época de representar a un personaje antiguo, el aplicar estas características de esa época, ¿no? Claro, son trabajos distintos, pero al fin y al cabo tienes mucho como que distanciarte de ti mismo para después en el fondo acercarte a ti, porque al final lo tienes que hacer tú y al hacerlo tú tienes que ponerle tu carne, que se llama, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de lo contemporáneo, pues siempre es interesante incluso hacer un trabajo de documentación, ¿no? De entender cómo era la gente, cómo se vivía, cómo el vestuario está determinado, el comportamiento corporal está determinado, la clase social, que en este caso además da igual que sea, ¿no?, contemporáneo o que sea clásico, ¿no? Si haces a un personaje que no tiene nada que ver con tu condición o clase social, pues también de alguna forma tienes que hacer siempre un trabajo como de empatía y de documentación también. Eso al fin y al cabo es como la gente dice, cada persona es un mundo y lo que está representando es un mundo precisamente, estás representando a otro que puede ser totalmente distinto a ti o tener símiles a los tuyos. Claro, así es. Y ahora que has mencionado también, el teatro pues, también tiene vestuario, tiene atrezo, todas las cosas, son cosas que la gente a veces no tiene en cuenta, pero es un gran trabajo que está por detrás, ¿verdad? Sí, es lo que te decía antes de que es un trabajo como muy colectivo, porque es además muy multidisciplinar, ¿no? Desde el punto de vista artístico. En el teatro utilizamos la música, utilizamos la plástica, ¿no? Utilizamos la expresión corporal, utilizamos el texto, ¿no? Diferentes partes de la literatura. Y bueno, es una de las ventajas también de tener un aula de teatro durante tanto tiempo. Con el tiempo ha habido personas que se han ido un poco especializando en cada una de esas materias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a Alfonso Vargas, que durante años y años nos viene haciendo la escenografía. Tenemos a Marisa Cifuentes, que viene haciendo el trabajo de regiduría, ya también hace bastantes años. No hemos hablado de la obra del día 8, pero hay un trabajo de regiduría, por ejemplo, importantísimo en esa obra y muy desde el principio, ¿no? Importante para la puesta en escena de la obra. Y luego tenemos la suerte de contar en este teatro con dos técnicos magníficos, que en este caso son Guille y Marisa, ¿no? En esta semana estamos trabajando todos conjuntamente, ¿no? Y ahí está el tema luz, y ahí está el tema sonido, y ahí está el tema atrezo, y ahí está el tema escenografía, y ahí está el tema vestuario, y ahí está el tema maquillaje. Y eso es que parece que no, pero tú has podido aprenderte un personaje, tú has podido al fin y al cabo hacer todo lo que tú has, está en tus manos, pero el que te ayuden con la iluminación, esto, te ayuda más a ponerte en la situación de ese personaje porque una iluminación desde cierto sitio o un vestuario que tú lleves te pone en el personaje precisamente. Claro, al final termina siendo todo forma parte como de una unidad, claro. Sí. No es lo mismo, ¿no? Trabajar, bueno, nuestro trabajo es aprender a defender el personaje sea donde sea, pero no es lo mismo que lo hagas en un tablado donde, yo qué sé, pues como se trabajaba, por ejemplo, en la época de Shakespeare, ¿no? Que como no había luz eléctrica, pues las obras se hacían de día, ¿no? Y por eso metía en el propio texto, ¿no? Si era de noche, decía, oh, luna, luna, para que la gente entendiese que era de noche, ¿no? El apoyo técnico que te da una obra, cuando además tenemos la suerte de trabajar con gente que tiene talento, ¿no? Termina siendo importantísimo para el resultado final. Y ahora moviéndonos a la obra del 8 de junio, ¿qué vamos a poder ver este día?
Ese día veremos pues justo lo contrario de aquí. No son obras cortas, sino una obra de duración larga, de 3 actos. Se llama Que ruina de función. Es una obra que pertenece a un autor británico, Michael Frayn. Pero más conocida que la obra de teatro es una película de los años 90, con ese título en el que trabajaba Michael Caine y algún otro que es bastante, bueno, fue bastante famosilla en su tiempo. Es una obra muy divertida, de estas donde trabajamos ese concepto que se llama teatro dentro del teatro, porque lo que cuenta es la historia de una compañía de teatro que está ensayando una obra, ¿vale? Entonces, muy interesante el juego que se produce. También tiene un título la obra que se llama Por delante y por detrás, porque en uno de los actos vemos la obra por detrás. ¿Sí? Lo que ocurre por detrás. El público está en el otro lado y los actores están en la parte de detrás. Y eso para la gente que hemos hecho teatro sabemos que es muy, muy, muy interesante porque muchas veces por detrás sucede otra obra distinta, a veces incluso más interesante que la que estamos viendo por delante, ¿no? Me parece curioso lo que acabas de mencionar, por detrás que también tienes que ser un trabajo, porque al fin y al cabo tienes que interpretar los nervios que tienes al salir a la obra, tienes que interpretar las conversaciones que salen atrás. Los problemas que los surgen problemas, antes de exacto. salir. Sí. En esta obra se juega mucho con los tópicos en ese sentido, entonces pues al final los malos rollos que existen entre la compañía también se juega un poco con todo eso, ¿no? Los líos amorosos que tiene, todo eso se mezcla y esa mezcla teatro-realidad termina siendo como muy cómica. Aparte de eso, como te digo, te decía antes, un trabajo muy fuerte de escenografía porque hay un trabajo muy fuerte de puesta en escena. Hay, bueno, es comedia de este tipo en la que funciona el dinamismo. Puertas que se abren, puertas que se cierran, cajas que salen, cajas que entran, inequívocos con las cajas que salen y que entran, platos de sardinas que salen y que entran. Todo como muy dinámico, pero bueno, el trabajo está siendo un poco duro en ese sentido, pero la obra es súper divertida. Eso hay que tener en cuenta a todas las personas, el trabajo que están poniendo en cada obra, que es un trabajo que ellos lo hacen al final como trabajo de final de aula de teatro, pero es un gran trabajo en general. Sí, venimos trabajando desde enero, Por eso. ¿no? Como te decía, la primera parte del aula, que dura más o menos 3 meses, estamos ahí jugando y a partir de enero ya decidimos, dividimos, ¿no? Porque por la cantidad de gente que hay en el aula normalmente tenemos que hacer un par de producciones, ¿no? Dividimos el trabajo y trabajamos hasta ahora, o sea, son 5 o 6 meses intensos. Yo creo que ese esfuerzo va a ser gratificado por el público que va a asistir y también por todo lo que vamos a poder ver, porque yo sé que todo el trabajo que habéis puesto en esta obra se va a expresar perfectamente en lo que va a salir al final. Eso es algo que siempre se ve el trabajo recompensado, por decir una manera, ¿verdad? Sí, suele ser así, suele ser así. Tenemos un público, además, el aula lleva tanto tiempo también y al haber pasado tanta gente por aquí, la verdad es que tenemos un poco como nuestro propio público. Hay gente que siempre viene a vernos y que terminan siendo también un poco una familia. Entonces la comunión entre escenario, platea, siempre es buena. Y ahora, como me has explicado la obra del 8 de junio, tengo curiosidad porque leí en la descripción que mezcla situaciones de los actores y las actrices, pero ¿son situaciones de los actrices dentro de la obra o dentro o fuera también de esto, a la obra? Es la pregunta. Fuera de la obra también. Fuera de la obra. Sí. Ya digo, vemos realmente los problemas que tienen a la hora de montar la obra. Vemos los problemas que tienen representando la obra, pero por detrás. Y vemos los problemas que tienen en el tercer acto por delante, otra vez, pero una vez que la cosa ya ha degenerado. O sea, han salido de gira, aquello ha degenerado mucho y entonces en el tercer acto lo que vemos por delante, lo que ve el público, la mitad es teatro, la mitad es realidad. Qué curioso, al fin y al cabo esta obra cuanto menos única, porque me parece una forma de que al fin y al cabo, como tú dices, intenta buscar la comedia, pero también intenta expresar un mensaje de lo que expresa las obras, bien dramatizado hasta un cierto punto, pero que quiere expresar este mensaje, ¿verdad? Sí, de una forma divertida, pero nos habla del mundo del teatro desde dentro. Eso es muy interesante. Y eso es lo que tiene al fin y al cabo todas las obras, porque tú lo que quieres entretener al público, ya sea de cierta comedia con esto, pero también quieres expresar el mensaje de una historia, porque yo es lo que creo que busca cada obra.
Claro, al contar una historia siempre queremos contar algo, ¿no? Con esa historia, siempre hay un punto de vista sobre la historia que estamos contando. A mí me parece muy interesante que luego el público cada cual se lleve la suya, ¿no? No me parece tan importante que hayan entendido lo que quiero contar, sino que les haya interesado lo que he contado y cada uno se lleve su reflexión. Yo creo que el público tiene como una parte activa en eso. Eso, al fin y al cabo, es una arte escénica, el arte abstracto. Cada persona busca una idea de lo que ha visto, y aquí de la obra de teatro tú quieres expresar otra idea, pero como tú dices, la persona entenderá lo que quiera entender dentro de esta propia obra. Sí, lo importante es que le llegue. Que le llegue algo. algo. Decía antes de que más importante es lo que se cuenta o lo que se hace que lo que se dice, pues también al público es mucho más importante lo que les llegue a través de aquí que lo que les llegue a través de aquí, que es la idea. Si están pensando, malo, ¿sabes? Es una mala sintomatología, ¿no? Eso de lo que hablamos del sentimiento, ¿verdad? No pensar, el público hay que hacer que se agarre a la butaca. Hay que transmitir primero la sensación, ¿verdad? Que le ocurran cosas. ¿Sí? Y dentro del aula municipal, ¿qué obra has visto que no que ha costado, que has visto que las personas se hayan visto más interesadas en interpretar? ¿Has visto más énfasis, por esa manera, de las dos? ¿Cuál has visto que ha sido más popular dentro del aula municipal? ¿Te refieres a este año? Este año. Bueno, la verdad es que son dos trabajos distintos, Sí, y hay gente, porque siempre ocurre, ¿no? Por una cuestión de equilibrio, hay gente que trabaja también en las dos, ¿no? O sea, las personas que tienen un personaje más grande en la obra larga, digamos, trabajan solo en OSA, pero como hay personajes más pequeños, pues hay gente que trabaja con personajes más pequeños en esa obra y luego aparte trabaja también en una de las historias. Lo que te comentaba antes, también un poco eso va un poco en función de ir compensando el trabajo de cada año de la gente que ya lleva más tiempo. Entonces, bueno, pues se da de una forma natural, no es que haya tampoco nadie que diga, no, me siento... Bueno, siempre hay gente que dice, pues este año me siento más a gusto que nunca, ¿no? Estoy haciendo... Pero a mí me suele sorprender, ¿no? Suelen ser cosas como muy personales, ¿no? Realmente, a veces incluso empiezas teniendo muy mala sensación con tu personaje y terminas haciendo el personaje de tu vida, ¿sabes? En fin, eso al fin y al cabo, hay un proceso en cada persona. Eso también afecta a lo que, como tú dices, como es algo personal, es lo que busca esa persona en el momento. Un personaje que sea similar a él, o un personaje que sea todo lo contrario a lo que quería interpretar en un momento, y luego ese, como tú dices, el personaje de su vida. ¿Y tú crees que el personaje, que has sentido que este personaje ha nacido para tal persona? Es decir, que tú has visto que con su actuación era para él, precisamente. Sí, se da en algún caso, ¿no? Es cuestión un poco como de registro, ¿no? Todos tenemos determinados registros que tienen determinados personajes que se nos dan mejor y determinados registros que nos cuestan más, ¿no? En ese sentido, lo de parecerse o no parecerse suele ser muy curioso, porque nos cuesta más hacer personajes que se parecen más a nosotros. Porque ese distanciamiento nos proporciona como esa máscara de la que te hablaba antes. Si se parece más a mí, tengo más mecanismos de defensa. Porque no es lo mismo exhibirme yo que exhibir a alguien que no soy yo, ¿sabes? O sea, si yo entiendo que soy buena persona, pero tengo la posibilidad en el teatro de hacer una mala persona, pues qué guay, ¿no? Porque me estoy liberando sin hacerle daño a nadie de algo que no soy yo, que entiendo que está lejos de mí. Aunque luego en el fondo todos tenemos algo de todo. Eso es una cosa que también te enseña el teatro, ¿no? Pero en principio ese alejamiento de mí me ayuda más a hacerlo. Y sí, a la pregunta concreta, hay determinada gente que de pronto dices, este personaje le viene al pelo, lo va a abordar este año, va a ser su año, y esas cosas se producen. ¿Sí? Qué curioso. Y para poder venir a estas obras, ¿la entrada se puede comprar directamente en taquilla? En taquilla, a través de Giglo también, desde ya, y en las oficinas del teatro desde las 10 de la mañana. ¿El precio era Son 4 euros, más barato que un Ceuta. Es el precio mínimo y bueno, merece la pena el ratito. Pues yo creo que por 4 euros este trabajo que hemos visto aquí, esta expresión,
va a valerse totalmente la pena y seguro que se va a llenar y va a haber muchísimo público que va a estar satisfecho y va a estar feliz de poder veros actuar y poder estar ahí y disfrutar de todo vuestro trabajo. Y un poco más, Miguel, pues muchas gracias por tener esta entrevista conmigo, gracias por explicarme tantas cosas que yo desconocía y me encanta a mí saber de este tipo de artes. Yo me he expresado mucho en el arte de pintura, pero también me interesa todo tipo de artes escénicas y estoy contento de haber podido tener esta entrevista contigo. Muchas gracias por tu interés y por tu curiosidad, Cristian.